bueno, con Pepe nos estamos viendo recién en este momento por aquí en este espacio virtual. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en esta presentación, que la verdad no es porque nosotros nos querramos echar bombos y platillos, pero de verdad que es una presentación muy buena, porque nosotros desde el año pasado, bueno, en realidad siempre hacemos nuestras mediciones también por cuenta propia, que no son solicitudes de los clientes, pero desde que se inicia la pandemia, en marzo del año pasado, todos los meses tuvimos la iniciativa de hacer una medición que se convirtió finalmente en un tracking y en ser voceros de los hogares, de lo que estaba sucediendo al interior de los hogares debido al confinamiento social. Y publicamos una cantidad de información de verdad impresionante en distintos medios muy conocidos, en prensa escrita, digital, canales de televisión y radio. Y muchas gracias a la Cámara de Comercio de Lima por darnos ahora este espacio, porque lo que vamos a hacer es presentar un consolidado de las mediciones del año pasado, pero sobre todo lo más importante, porque ya lo pasado pasó, pero nos ha dejado un gran aprendizaje y ahora realmente con ese aprendizaje, con Pepe hemos querido diseñar los mejores lineamientos y las oportunidades que nos presenta este año 2021 en cuanto a retos y oportunidades. Así que el título de nuestra presentación es básicamente, como lo dice aquí, el accionar de las marcas frente al comportamiento del nuevo consumidor, porque, bueno, todos nosotros somos consumidores también, hay muchos cambios. Y antes de empezar con la presentación de resultados, quisiéramos comentarles un poquito acerca de la ficha técnica y comentarles que para esta presentación vamos a incluir resultados de este tracking mensual que, como les decía, lo hemos llevado a cabo con consumidores. Esta ha sido una encuesta online debido a todas las restricciones. Es el medio que nos ha facilitado poder obtener las opiniones de los consumidores, de la población en general, y hemos podido entrevistar a hombres y mujeres desde los 16 hasta los 70 años y muy concentrado en casi todos los niveles socioeconómicos, desde el nivel A hasta el nivel D. Este es un estudio a nivel nacional. Es más, les adelanto que en cada medición la muestra ha sido mucho más robusta, ha ido creciendo, y para la última medición de cierre de año hemos prácticamente tenido casi 900 encuestas efectivas, eso de cara al consumidor. Y por otro lado, también hemos realizado un estudio a nivel de ejecutivos. Esta medición la hemos hecho en julio y en el mes de diciembre, y justamente en el mes de diciembre invitamos a los asociados de la Cámara de Comercio que también se unieran en este buen esfuerzo participando de la encuesta, ¿no? Y aquí, bueno, hemos realizado la última medición de diciembre, tuvo un total de 677 ejecutivos que han participado de la encuesta, ¿no? Y en el caso de los ejecutivos era básicamente conocer su opinión acerca de lo que vendría a ser las perspectivas económicas, es decir, cómo fue su mirada en cuanto tanto a su economía personal como también empresarial, laboral, en el 2020 y de cara a este 2021. Bueno, al tener tanta información, nosotros para un mejor entendimiento y aprovechamiento de la información, hemos tratado de agrupar la información en bloques que al final puedan ser, digamos, bastante armoniosos entre todos ellos y nos den muchas luces acerca de justamente estos retos y oportunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos podido evaluar un poco cuál es esa apreciación acerca de las barreras, lo que la pandemia nos ha ocasionado y cómo hemos respondido, ¿no? Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado esta palabra de resiliencia. Justamente vamos a hablar de cómo es peruano en cuanto a la resiliencia. Igualmente, la respuesta ante el consumo, la compra dentro del hogar, la misma reinvención del comportamiento de compra, porque hablamos de un antes, ahora y luego un después,
Y ese comportamiento de compra tanto en el canal tradicional y hoy en día, la verdad, muy enfocado a lo que viene a ser el canal de online y el delivery mismo, el e-commerce. Los canales de información, ¿cuáles son estos canales de información que estamos consumiendo en las redes sociales? Igualmente la telefonía móvil, el internet. Vamos a hablar un poquito acerca de la tipificación del peruano, es decir, los mismos consumidores, cómo perciben que es el peruano, cómo lo describen, el impacto de la pandemia tanto en el empleo y en la economía del hogar y de las empresas. Y finalmente vamos a terminar con un bloque también de resultados de lo que llamamos las marcas ciudadanas, es decir, de cara a los consumidores, cuáles han sido aquellas marcas que han representado ser mucho más solidarias justamente en tiempos de pandemia. ¿Ok? Entonces, antes de empezar con la presentación, ya quisiéramos también adelantarles lo siguiente, ¿no? Y también hacerles la pregunta a ustedes, ¿no? Si uno se pone a pensar, ¿qué cosa es lo que nos ha traído la pandemia? Pueden activar sus chats y también colocarlo ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que siento yo que la pandemia me trajo? ¿O qué aprendí acerca de la pandemia? Porque la pandemia en sí también nos da, todo no es negativo, también nos da muchos aprendizajes positivos que más adelante incluso lo vamos a poder ver, ¿no? Entonces, la pandemia, la verdad, cambió todo y de manera muy brusca. Muchas veces no se piensa en el futuro, ¿no? Incluso no nos podemos planificar ni a corto plazo. Antes, por ejemplo, antes de la pandemia estoy hablando, los ahorros que teníamos, nosotros ya podíamos estar planificando si nos íbamos a ir de viaje, nos íbamos a comprar un nuevo auto, íbamos a capacitarnos, íbamos a seguir una maestría, íbamos a emprender un negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que ahora todo es tan incierto. Igualmente, estamos buscando obtener la satisfacción inmediata de todos los productos, servicios que consumimos. Y en este nuevo orden, digamos, debemos de preocuparnos mucho por el cambio y pensar, ¿saben en qué? En que es una excelente oportunidad para reconfigurar nuestro futuro, ¿no? Entonces, aquí le hemos querido llamar a esta primera diapositiva Home is the New Home. ¿Y qué significa esto? Porque la verdad hemos encontrado insights muy potentes desde que nosotros estamos prácticamente en nuestros hogares, ¿no? Entonces, hay que afrontarlo, ¿no? Hemos pasado, la verdad, seguimos pasando mucho tiempo en nuestras casas, en nuestros hogares desde marzo del año pasado. Hemos tenido visitas limitadas, si es que las hemos tenido por ahí, ¿no? O nos hemos privado, ¿no? De a nuestros seres queridos, o de algún cumpleaños, o algún aniversario, algún acontecimiento importante, justamente por evitar el tema del contagio, ¿no? No hemos pensado nada en viajes, de repente sí hemos tenido el deseo, pero no se ha podido, ¿no? Evidentemente por razones evidentes, nada de gimnasio, cine, teatro, comer en un restaurante de repente por ahí que hubo un espacio, nos dimos ese gusto, pero quizás hasta con mucho temor y además trabajando desde nuestras casas, ¿no? Entonces, con este preámbulo también decirles que son muchas las actividades que en este momento estamos realizando en nuestros hogares, ¿no? Aquí hemos querido hacer las comparaciones como para darnos cuenta de estas grandes diferencias, pero fíjense la separación en los resultados de mayo, es decir, estábamos a pocos meses de haber iniciado la pandemia y ya estábamos en la cuarentena, y fíjense pues luego de cara a septiembre y luego a diciembre, que ya son resultados más homogéneos, más similares, cómo empiezan a cambiar, ¿no? Y luego, bueno, entramos otra vez nuevamente en cuarentena, pero entre las actividades aparece, pues bueno, fíjense, ¿no? Desde la limpieza de mi hogar, cocinar, lavar la ropa, teletrabajo, o sea, quiere decir que los quehaceres del hogar también se mezclan con nuestra actividad laboral, ¿no? Igualmente, para esta medición también nos ha aparecido las últimas mediciones del 2020, que también muchas personas mencionaron que estaban arreglando su casa.
haciendo mejoras en su vivienda. La casa también tuvo que adaptarse para trabajar, ¿no? Con el tema del teletrabajo. Entonces ha habido también ahí una inversión importante, tanto en lo que es el mejoramiento de la vivienda, en tener una mejor calidad de vida trasladada hacia la familia, y como también poder convivir con los quehaceres de la casa y a la vez con el trabajo, ¿no? Y bueno, y prácticamente todo fluye dentro del hogar. Nuestro hogar en realidad se ha convertido en nuestro todo, ¿no? Y en nuestro todo 24/7, si lo vemos así. Y también hablando sobre el comportamiento en modo pandemia, nos parece aquí también muy interesante rescatar las siguientes afirmaciones, en donde de repente quizás muchos de ustedes se puedan identificar también, como también nos hemos identificado nosotros, pero por ejemplo, bueno, aquí no he discutido ni peleado con ningún miembro de mi hogar, todos somos muy tolerantes con la situación, lo dice casi el 80%. Pero sí encontramos, por ejemplo, que un 21% que no, que ha tenido momentos pues difíciles, ¿no? Y es que también hay que hacerse la pregunta de cómo estamos nosotros pasando esta situación, de la pandemia y ahora la cuarentena, quienes lo estamos cumpliendo, evidentemente, ¿no? Entonces, siempre hay que hacerse esa pregunta, ¿no? Igualmente, el espacio donde vives, ¿no? El ambiente, el metraje, si tienes jardín o no tienes jardín, o si tienes una ventana, cuántas personas están, ¿no? en ese espacio. Entonces todo puede también de alguna manera golpearte y estresarte, y además si estás trabajando y con niños pequeños. Igualmente, interesante ver pues acerca de los hábitos alimenticios, donde encontramos casi un 40% que dice que en estos tiempos de pandemia y de cuarentena ha estado comiendo más de lo habitual, y que incluso subió algunos kilos. Algunas personas en promedio decían que habían subido hasta 7 kilos en promedio y otras hasta más. Igualmente que abandonaron toda actividad física. Bueno, por ahí esta gente deportista o que tenía una actividad física regular y iba al gimnasio, bueno, simplemente abandonó todo, ¿no? Como también el mismo hecho de aprovechar en dormir más, y también, o sea, de repente modular hasta tu ritmo, ¿no? Antes de la pandemia hemos estado siempre más habituados a estar fuera del hogar que hacia adentro de nuestros propios hogares, y sin compartir mucho con la familia, ¿no? Igualmente hasta temas de higiene, ¿no? En donde, bueno, tenemos casi un 30% que, así como han dicho que han dormido más tiempo, más horas, como que también no estuvieron teniendo la misma higiene y limpieza que siempre, ¿no? Y fíjense, también un 40% que afirma y corrobora que le ha resultado, pues, por más que acondicionamiento que realizó dentro de su vivienda, le ha resultado pues difícil poder trabajar desde su casa porque no tiene el espacio como para poder trabajar con tranquilidad. ¿Ya? Y luego vamos a tocar este punto, nos vamos a dar incluso un buen tiempo para hablar sobre el mismo tema de lo que viene a ser las compras presenciales, como también ahora esta tendencia en lo que viene a ser las compras online, porque hay que reconocer que la pandemia ha sido la rampa de lanzamiento y el motor que ha impulsado justamente todo lo que es el e-commerce, y que lo seguirá impulsando. Bueno, por otro lado ustedes dirán, bueno, ¿y esta pregunta qué hace aquí? ¿No? Pero sí es importante, porque nuestro comportamiento, y no solamente estoy hablando de consumo, se ha visto drásticamente afectado, que han habido cambios, ¿no? Que estamos consumiendo de una manera distinta, y que esos cambios se han dado de un momento a otro. También hay que aceptar que la manera como nos vestimos, y aquí con esta pregunta que también lo queríamos graficar, en la manera como calzamos, ¿no? O sea, la cuestión viene completa, ¿no? Es la vestimenta, es el calzado, queremos estar mucho más cómodos, queremos estar con ropa holgada. En lo que ha sido la temporada de invierno, la cantidad de ropa tipo buzos de algodón, emprendimientos fabulosos que han surgido y que han estado vendiendo a través de las redes sociales, impresionante, porque había una demanda.
y el tipo de calzado que las personas estuvieron usando más, esto fue casi, porque el verano se amplió un poco más en el 2020, pero ya pues, o sea, andando con zapatos muy cómodos, ¿no? Desde slaps, zapatillas, sandalias, crocs, pantuflas, y hasta andar con los pies descalzos, ¿no? En cuanto al gasto, esta pregunta la hemos mantenido casi en todas las mediciones, todos los meses, y queríamos saber si las personas y los hogares percibían que estaban gastando más, lo mismo que siempre, o tenían un menor gasto. Y fíjense aquí que cuando inicia la pandemia, prácticamente, pues, la mayoría decía que era que estaba gastando más, un poquito más y el mismo gasto de siempre. Pero cuando ya empiezan a pasar los meses, ya se empieza a sentir esta diferencia. Y claro, porque todo el consumo se estaba centrando hacia el hogar, ¿no? Y no solamente, digamos, las compras propiamente, llámense alimentación, porque luego cuando hemos estado empezando a revisar nuestras cuentas, hemos podido notar que lo que es el consumo de servicios se incrementó significativamente, ¿no? Es decir, el agua, la energía eléctrica, igualmente el consumo de internet, lo que es telefonía también, y todo, nuevamente, como decía, home is the new home, muy trasladado hacia nuestros hogares, ¿no? Y ese comportamiento de gastar más se ha ido manteniendo ya todos los meses prácticamente, porque también no solamente hemos estado teletrabajando en nuestros hogares, sino que también si tenemos niños o estudiantes universitarios también haciendo uso de lo que es el consumo por internet, y antes sí en el hogar había una computadora, una PC o una laptop, más bien ahora prácticamente todos los integrantes que lo necesitan por teletrabajo o teleestudio han tenido que adquirir un nuevo equipo, entonces es un mayor consumo. Igualmente, de cuál es la sensación, ¿no? De cómo te sientes tú ante esta situación actual que está viviendo nuestro país. Y aquí podemos ver que la primera mención espontánea y que se repite en todas las mediciones es la de preocupación, ¿no? Y la preocupación viene de la mano con el hecho de haber sentido en algún momento estrés, y estresado no solamente por la situación, porque bueno, nadie está acostumbrado, pues díganme, a estar siempre días de días prácticamente confinado en sus hogares, pudiendo salir algunas horas, pero tú sientes que no es la normalidad, no es tu vida cotidiana, el ser humano no está acostumbrado para estar de manera fija en un solo lugar, parece casi como un castigo. Igualmente estresados, saben que no solamente también por esta situación de estar prácticamente guardados, como lo llamamos, sino también estresados por la cantidad de información, porque desde que se origina esta situación ha sido pues un bombardeo impresionante de información. Ahora mismo, por ejemplo, lo que fue la llegada de las primeras vacunas, ¿no? O sea, era pero increíble, ¿no? O sea, hasta el ruteo de por dónde viene el avión, tomas del aeropuerto, o sea, un despliegue impresionante que ya la verdad llegaba a ser demasiado estresante, ¿no? No sé si para ustedes, pero realmente un tanto agobiante, tanta información. Y también estresado por la información también tan cambiante. Igualmente, se acuerdan también que era prácticamente todos los días ver desde gráficos, y hasta ahora lo vemos, ¿no? Que tantos contagiados por regiones, tantos fallecidos, que no hay camas UCI, en fin, ¿no? Entonces, toda esta situación de alguna u otra manera ha llevado a estos estados de preocupación, de estrés, de angustia, y porque tienen una base. Entonces, cuando yo me siento así, evidentemente lo que me va a generar es mucha incertidumbre por la misma situación, y también
por la crisis sanitaria y lo que ha conllevado esta crisis sanitaria, que también es una crisis económica y social bastante aguda, no solamente en nuestro país, sino, bueno, estamos hablando de algo global. Si hicimos la pregunta también de que si tienes algún familiar o amigo cercano que se haya contagiado del coronavirus, y fíjense pues los cambios tan radicales cuando analizamos la data marzo, mayo, donde una gran mayoría nos decía que no, y quienes decían que sí, básicamente representaban los niveles socioeconómicos más bajos de la población, zonas más populares, ¿no? Pero sin embargo, la figura en muy poco tiempo fue cambiando. Y aquí empezamos a ver cómo crece el sí y cómo empieza a aumentar en prácticamente todos los niveles socioeconómicos hasta llegar a los niveles socioeconómicos mucho más pudientes. Es decir, el COVID no discrimina, ¿no? A cualquiera le puede dar este virus. Entonces, nuevamente refuerza esta situación de incertidumbre, ¿no? Y el temor también viene relacionado, porque claro, cuando uno primero lo escuchaba de manera muy lejana, lo escuchabas en las noticias, ¿no? Pero cuando ya empiezas tú a escuchar que es como que el círculo se va, ¿no? Achicando, y entonces se vas escuchando por aquí, por allá, alguien cercano, alguien de tu entorno, hasta que te tocó la puerta y ingresó a tu hogar. Entonces, son momentos muy difíciles, ¿no? Pero la figura ha ido cambiando en muy poco tiempo. Entonces, yo quisiera hacerles o nosotros queremos hacerles la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuándo creen ustedes que nuestras vidas van a volver a la normalidad? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo creen ustedes que podríamos volver a la normalidad? Pueden opinar en el chat, no tengan miedo. No es examen, no hay nota. Entonces, en realidad, yo misma me he hecho hasta la misma pregunta, ¿no? Y acá, bueno, dice como en 3 o 4 años estamos realmente viviendo la nueva normalidad, ¿no? O creo que nos tenemos que acostumbrar a vivir así, ¿no? Que no va a volver a corto plazo, en 3 años, lo estoy leyendo, ¿no? Me parece que va a ser la nueva normalidad, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Cuando hablamos de la normalidad, también de qué normalidad estamos hablando. En realidad, ya esto vino a quedarse. Esperamos que la pandemia, evidentemente, sea erradicada. En algún momento tiene que tener un fin, pero mientras tanto nos tenemos que cuidar. Y también pensamos que en realidad el 2020 ha sido un año de aprendizaje. O sea, ya ahora el hecho de irnos a cuarentena ha sido distinto. O sea, bueno, evidentemente nadie se quiere ir de cuarentena, pero ya hemos adquirido más habilidades, estamos más preparados, pero no es evidentemente algo que nos guste, ¿no? Entonces, en realidad la pandemia ha traído muchos cambios, muchos de ellos son muy valorados, y hasta el hecho de regresar, digamos, a una nueva normalidad no sería bien recibida, y quizás porque las personas hoy en día ya saben que hemos aprendido a valorar algo muy lindo, que es, por ejemplo, el mismo hecho de estar con nuestras familias, ¿no? Creo que eso no tiene ningún precio. Yo lo digo de manera muy, muy personal. Antes estaba mucho más fuera de mi casa que aquí dentro de mi casa, ¿no? Entonces eso no tiene precio, ¿no? Y como también, ¿no? El hecho de volver afuera y perder tanto tiempo en el tráfico, con lo caótico que es nuestro tráfico también, creo que optimizamos también mucho nuestros tiempos y lo sabemos manejar bien. Entonces, el confinamiento, la cuarentena, el desempleo, como les decía ya en resumen, genera mucha incertidumbre, se generan muchos temores, ¿no? De poderme contagiar, de perder mi trabajo, y no solamente, ¿saben qué? De perder mi trabajo, porque si pierdo mi trabajo y después me voy a recolocar con lo difícil que está la situación, igualmente, ¿por qué no? Hasta el hacerme un pensamiento que uno quiere erradicar totalmente de su mente, pero finalmente esto viene muy relacionado con lo que es un desenlace fatal, ¿no? Con muerte. Igualmente, que no nos podemos planificar ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, y que sentimos una presión muy grande
ya ahora, en este momento, a este nivel, de cuidarnos nosotros mismos, de no contagiarnos, ¿no? De tener toda la seguridad del caso, y no solamente por el bien de nosotros, sino también como que nos sentimos muy, muy responsables de todos los que están a nuestro alrededor. Yo, por ejemplo, evito ver a mis papás, no porque no quiera, sino porque a veces me hago la pregunta, ¿no? ¿Y qué tal si yo soy asintomática y los puedo contagiar? O sea, no, ni me lo quisiera imaginar. Entonces, todo lo que estamos viviendo en realidad nos lleva a, si nos damos cuenta o no nos damos cuenta, pero de alguna manera lo tenemos, a tener un shock emocional interno, ¿no? Entonces, ahora quisiera pasar a la respuesta ante el consumo y la compra en el hogar, que es un aspecto muy importante. Y en cuanto a lo que son las compras, fíjense que aquí también hemos hecho la pregunta todos los meses de cuál era tu principal lugar, sitio, destino, donde tú te estabas abasteciendo en compras para tu hogar. Y nuevamente aquí podemos ver la comparación de lo que ha sido mayo y luego los meses ya casi de fin de año. Y el principal lugar, fíjense que en mayo y en los primeros meses seguía siendo la estrella el autoservicio, es decir, el supermercado. Sin embargo, fíjense cómo cae, ¿no? De manera exponencial, ¿no? Y a diciembre, por ejemplo, alcanza el 37% de mención, ¿ya? O sea, bárbaro, tremendamente, ¿no? Pero también aparecen otras menciones como por ejemplo el tema de la bodega. ¿Y por qué la bodega? Simplemente por un tema de cercanía. Entonces me voy a provisionar de cosas pequeñas, ¿no? Para no tener que desplazarme hasta el supermercado. Y si esa bodega también aprendió, por ejemplo, porque ahora hay muchas bodegas que se han surtido bastante bien y a vender a través de delivery, formidable, ¿no? Igualmente el mercado, la paradita, el mini market, el mayorista, y encontramos ya también la mención del canal online. Y el online, ustedes dirán, bueno, pero si están hablando que esta es la oportunidad del online, ¿por qué tiene porcentajes tan bajos? Porque empezó muy bien, empezó excelentemente bien, pero el principal problema fue encontrar inconvenientes en el pedido. Es decir, de repente yo por teléfono o por internet hacía mi pedido, excelente, genial, pero llegaba mi pedido y no me llegaba mi pedido completo y tenía que estar llamando y no había nadie que me atendiera, o de repente no me trajeron mi pedido, ¿no? Y también yo llamaba, me quería comunicar y también nadie me podía solucionar. Entonces la siguiente vez, ¿yo qué hacía? De repente, ¿no? La pensaba más. Decía, no, ¿sabes qué? Si esto no me va a funcionar, de repente sí, puedo hacer la transacción magníficamente bien, pero si no se concreta bien mi pedido, ¿no? Y no hay nadie que me responda del otro lado, mejor la próxima vez me aseguro comprando el supermercado del mercado o de la bodega. Igualmente también la pandemia nos ha llevado a grandes cambios en cuanto a las categorías de productos que estamos consumiendo en mayor o menor cantidad. ¿Ya? Para el extremo izquierdo hemos querido colocar las que estamos consumiendo en mayor cantidad, ¿no? Según declaración de la muestra tan generosa que hemos realizado, y al lado derecho los que estamos consumiendo en menor cantidad. Esto es impresionante porque antes de la pandemia jamás nos hubiera aparecido en un primerísimo lugar que lo que compro en mayor cantidad son desinfectantes, con 64%. Hemos querido colocar acá las 5 menciones, pero esta lista es mucho más grande, mucho más extensa, pero hemos querido focalizarnos para esta última medición en las 5 menciones, ¿ya? Imagínense pues que el desinfectante desplaza al consumo del pollo. Es increíble, ¿no? O sea, desinfectante 64% y el pollo 29%. Y en lo que es alimentos, lo que estamos consumiendo más viene a ser básicamente verduras, agua, menestras, ¿no? Es decir, el mismo hecho de estar más tiempo en nuestros hogares nos ha llevado también a aprender a cocinar y a comer rico, porque bueno, nosotros como peruanos nos caracterizamos por tener una magnífica gastronomía, ya no voy al restaurante, pero aprendo tutoriales, sigo recetas, me intercambio recetas también. ¿Y qué es lo que voy a querer? Privilegiar una alimentación mucho más saludable, mucho más balanceada, porque también me han dicho que voy a tener muy buena salud. Y en menor cantidad, ¿qué estoy consumiendo? ¿Qué es lo que he venido desplazando? Fíjense, los jugos envasados, las gaseosas, que ya también antes de la pandemia ya, ¿no? Cada vez estábamos como que suprimiendo un poco el tema de las gaseosas,
los embutidos, las carnes rojas por un tema de precio, de economía, las conservas porque estamos volcándonos más que nada hacia una alimentación mucho más saludable, más nutritiva, ¿no? Igualmente estamos combinando mucho lo que son los carbohidratos, las proteínas también, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos a pasar al bloque de lo que viene a ser la compra en el canal tradicional online y el delivery a cargo de Pepe. Bien, miren, toda esta crisis, bueno, buenas tardes con todos, pero ya no quiero subirme rápidamente al autobús y seguir, y después al final agradezco a todos. Todo esto ha traído muchísimos cambios. Entonces, podemos ver en la siguiente que toda esta presión que tenemos por la parte económica, la parte de salud, por el tema de los miedos y todo eso, nos ha vuelto a mostrar que hay una omnicanalidad, que hay una necesidad de distintos canales. Fíjense ustedes, ya lo adelantó Juliana, tenemos nosotros distintos lugares donde comprar. Y lo interesante es no solamente que eso ya lo sabíamos y que ha habido un rebote de un canal con el otro, sino que en la siguiente, cuando nosotros vemos si tú quisieras comprar, la respuesta es sí. Ahora, lo adelantó Juliana, en la siguiente nos dice claramente que el concepto es bueno, pero no confío. Entonces, acá hay un tema operativo, fundamentalmente. No hay un tema de que soy tradicional, no. Hay un tema de que sí deseo usar eso, pero que operativamente no me funciona. No me funciona de algún problema, un problema de pago, un problema de cantidad, un problema de oportunidad, un problema del que se quiere. En la que sigue, nosotros vamos a ver que esta forma de comprar, reduciendo portafolio, cambiando de lugares de venta, también se enriquece con los canales de información, que hoy día no usamos mucho paneles exteriores y todo eso, porque claro, la gente no se desplaza tanto. Y lo que vemos es de que la principal fuente de comunicación, en la siguiente, fíjense ustedes, es redes sociales. Claro, acá ustedes pueden ver un ranking, pero me gustaría que reflexionásemos al respecto de qué tan profunda es una información, qué tan larga puede ser una comunicación en redes sociales, cuánta atención puedo tener de alguien en redes sociales para comunicarle algo. Entonces, cuando uno ve la cantidad, la variedad, uno está conectado a múltiples redes sociales. Pero no solamente está en múltiples redes sociales, que miraremos en la siguiente, cuál es este abanico, cuál es esta variedad de redes sociales. Si la ponemos, Yuli. Ajá. Está Facebook, WhatsApp, en fin, ahí ustedes pueden verlo claramente, pero no, hemos encontrado en la siguiente cómo organizar estas con objetivos de comunicación. Entonces, WhatsApp e Instagram son más para conexión, para crear comunidades, no tanto para generar una acción. En cambio, TikTok y todos los otros lugares son más para conversar, para generar, para hacer más coaching. Entonces, esto es algo que se ha estudiado en el mundo y que nos parece muy interesante. ¿Y esto por qué? Porque si seguimos, estamos tremendamente enganchados a múltiples equipos. O sea, no solamente son muchas redes, sino a múltiples equipos. Y por lo tanto, el grado de concentración y oportunidad que tenemos es cada vez menor. Por lo tanto, nuestra claridad en la segmentación y el mensaje es fundamental. Por supuesto que nosotros podríamos preguntarnos, como en la siguiente, si estamos mucho más pegados al celular, y ya creo que hasta los libros de anatomía van a cambiar, porque el celular, no podemos estar sin un celular. Pero claro, el celular se ha convertido en ese instrumento que va a todo lado con nosotros y que para cualquier vínculo es la primera fuente tecnológica para llegar a ellos. ¿Okay? Sin embargo, fíjense, a pesar de tener poco tiempo, muy rápido, saltando de una red social a otra, la gente, todos nosotros hemos logrado algún tutorial, algún contenido relevante en YouTube. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos yo puedo generar más coaching, más contenidos, más formación, más aprendizaje, y en el otro genero más comunidad. Entonces, fíjense ustedes
cómo las redes nos van abriendo oportunidades distintas, complementarias, sí, pero oportunidades distintas para nuestros objetivos. Muy bien, Yoli, ahora. Sí, gracias. Bueno, muy bien, sí. Y justamente, como Pepe lo estaba mencionando, todos seguramente nos identificamos, pero hemos estado súper conectados y sobre todo con este aparatito, ¿no? Que nadie se puede imaginar en plena pandemia, en cuarentena, si se me dañaba, si se me malograba el celular, pues es como perder la vida prácticamente, ¿no? Es una dependencia impresionante, ¿no? Y no solamente para comunicarnos, sino también estar informados. Y bueno, ahora en este bloque vamos a pasar a hablar del impacto de la pandemia en el empleo y la economía del hogar, porque es algo muy importante. Y cuando estábamos hablando justamente de la tipificación del peruano, levantamos esta pregunta con Pepe y cuando analizamos los resultados dijimos, pero qué increíble, ¿no? Aquí lo que te están diciendo, o estamos diciendo en realidad, es que el peruano es como las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, es como que lo bueno y lo no tan bueno. Entonces, en los primeros lugares, fíjense, nos aparecían pues que somos emprendedores y lo somos, ¿no? 53%. ¿Cuánto emprendimiento que ha salido ahora a raíz de la pandemia, que somos muy ingeniosos, luchadores, buscamos las oportunidades, ¿no? En los 4 primerísimos lugares, como con menciones muy positivas, pero sin embargo, después del 5.º lugar, aparece, por ejemplo, ya menciones como que somos corruptos, desobedientes, y justamente la desobediencia por todo lo que nosotros hemos estado viendo, ¿no? Por un lado, mucha gente cuidándose, guardando el distanciamiento social, usando la mascarilla, y por otro lado, bueno, lo que hemos visto, ¿no? Las dichosas estas fiestas COVID, ¿no? No hacerle caso a la autoridad, ¿no? Como que, bueno, yo acá me impongo. La otra mención de no tener valores, ¿no? De ser desordenados, conformistas, poco cultos, etcétera, 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 ¿no? Pero esa es así la manera más o menos que nosotros nos describimos y es la consecuencia de lo que nosotros vemos, ¿no? En realidad en nuestro accionar. Y cambiando de tema, cuando hablamos también acerca de la situación laboral que en este momento nos caracteriza a la gran mayoría, también aquí hemos querido hacer la diferencia entre la medición de julio y diciembre. Esta data corresponde al resultado del estudio con ejecutivos. ¿Se acuerdan que al inicio en la ficha técnica les estaba comentando? Y cómo cambia, ¿no? En julio casi el 50% nos decía que estaba 100% en teletrabajo, pero conforme, ¿no? Pasaron los meses y ya se dieron más flexibilidades, más sectores empezaron ya a tener su actividad propiamente laboral, ya vemos cómo se reduce de 49, pasa a 35% de menciones, y no porque la gente no haya estado propiamente trabajando, sino que de repente, dependiendo de la actividad que haya estado realizando, ya haya tenido que necesariamente quizás mixear en el sentido de estar haciendo teletrabajo, pero también teniendo que ir seguramente algunos días, algunas horas al trabajo, ¿no? Esa es la razón de esta respuesta, ¿no? Y bueno, y otros que te dicen que la mayor parte de su tiempo con el teletrabajo. ¿Ok? Y en cuanto a la cantidad de horas que estamos trabajando, fíjense que aquí el 77% estaba declarando que estaba trabajando más horas de lo habitual, es decir, más de 8 horas diarias. También hicimos la pregunta de cuántas horas adicionales a las 8 horas estabas trabajando, y la gran mayoría nos dijo que en promedio eran aproximadamente unas 4 horas más adicionales, ¿no? Estamos hablando de 12 horas, lo cual, bueno, debe ser, es bastante agobiante, ¿no? Y también el mismo hecho de, cuando hablaba de este tema del estrés, ¿no? De no haber podido delimitar o separar lo que viene a ser tu vida laboral con tu vida familiar y personal, porque todo está en un mismo espacio, en un mismo lugar.
todo converge en el mismo sitio. Pero a pesar de ello, ya que estoy de repente en modalidad teletrabajo, que estoy trabajando mucho más horas, lo interesante es que la gran mayoría menciona que está, si sumamos el muy de acuerdo y el de acuerdo, ¿no? Casi llegamos al 80%, aunque decrece un poco si lo comparamos con julio, que dentro de todo, ¿no? Trabajando más horas, incluyendo seguramente hasta los fines de semana, hasta altas horas de la noche, que se siente satisfecho con esta modalidad de teletrabajo porque hay otra valoración de otros aspectos mucho más cualitativos, como los estaba mencionando casi al inicio de la presentación. Igualmente, los niveles de desempleo, ¿no? La gran mayoría de entrevistados, aquí no hay mucha variación entre la medición de julio y de diciembre, pero un poco más del 80% estaba manifestando que realmente los indicadores de desempleo estaban llegando a unos niveles exorbitantes, ¿no? En cuanto a la remuneración, fíjense que aquí el 53% de los entrevistados, que fueron casi 700 ejecutivos, mencionaron para la última medición que su remuneración había tenido algún tipo de reajuste y que este reajuste más o menos, ¿no? Había sido en promedio menos 40%. Y producto de todo esto, lo que estoy mencionando, hicimos la pregunta de en qué magnitud consideras que ha afectado tu economía, tus ingresos, ¿no? La capacidad de ahorro, ¿no? Ante esta situación, imagínense, encima trabajando más, con reducción de sueldo, ¿no? Con temor de que me vayan a despedir de trabajo, ¿y dónde me voy a ir a recolocar? Y aquí sí, pues, efectivamente, ¿no? Podemos ver que incluso se incrementa en diciembre, casi el 90% mencionaba que toda esta situación está afectando de manera muy dramática sus ingresos personales. Entonces, de hecho, pues mi prioridad en los gastos va a ser mucho más pensado al momento que yo tenga que hacer algún tipo de inversión, y más aún ante un futuro incierto. ¿Cómo calificas el accionar de tu empresa, ¿no? En cuanto a cómo tu empresa se ha comportado con sus colaboradores, ¿no? Ante esta situación de crisis. Y si lo vemos a nivel total, bueno, casi llega para esta última medición de diciembre casi al 70%. En el mes de julio tuvo una mejor valoración, ¿no? Muchos de los entrevistados sintieron que la empresa estaba respondiendo bien. Pero claro, a medida de que ha ido en aumento la tasa de desempleo y además te has estado cargando mucho más de trabajo y de responsabilidades, tú dices, ¿en verdad la empresa se preocupa por mí o puede ser tal vez esto un aprovechamiento? Y si hablamos más de las cifras a nivel de empresas, ¿no? El porcentaje de trabajadores que ha reducido la empresa donde trabajan, en promedio ha sido de más o menos un 30%. ¿Ya? En cuanto a las ventas, el 64% afirma que al cierre del 2020 las ventas de la empresa decrecieron, ¿ya? Y el porcentaje de caída de las ventas para el año 2020 ha estado casi cerca al 50%, ¿no? Según declaración de los ejecutivos. La verdad que es dramático, y acá hemos entrevistado a empresas de distintos sectores y de distintos tamaños. Bueno, y ahora pasamos al impacto en la economía a nivel de las empresas, ¿no? En este caso, bueno, hicimos la consulta de cómo cree que será la inversión de las empresas para este 2021, y fíjense que ante este panorama que hemos estado mencionando, el 44% de los ejecutivos y de las empresas tienen, o sea, creo que es lo bueno, ¿no? Al menos un optimismo. Es decir, ya estuvimos tantos meses, tanto tiempo parados que el país no puede seguir detenido. Esa es la lectura, ¿no? Igualmente, hemos querido aquí colocar en la gráfica del lado derecho
en cuanto a la inversión extranjera para este 2021. Y hemos colocado aquí esta misma pregunta, la hicimos en el 2019, porque este estudio lo hemos hecho todos los años, y fíjense que ya el resultado de diciembre se relaciona mucho con el de diciembre del 2019. Pero nuevamente vuelve a ser todo muy incierto porque nuevamente estamos en cuarentena, además este año tenemos un año electoral fuera de la pandemia, es una situación que de alguna manera pues te genera más incertidumbre hasta que, bueno, pasemos las elecciones. Y Dios quiera que tengamos un buen presidente. Igualmente, el impacto de la pandemia en la economía peruana, la gran mayoría considera que tiene un impacto muy, muy alto, ¿no? Si sumamos, fíjense, el muy alto, que es el 52% y el 44%, la verdad que es bastante importante el porcentaje, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo consideras que vamos a tener una reactivación económica? También hemos querido hacer la comparación entre los resultados de mayo y cómo es la foto a diciembre. En mayo se pensaba que era en menos tiempo, ¿no? Desde 3 meses, 6 meses, un año, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos la misma pregunta en diciembre, ahí aparecen menciones de 1 año, 2 años, más de 2 años, ¿no? Es decir, 2022 o 2023, ¿no? Porque, bueno, nunca nadie se ha imaginado una situación así, que nos haya golpeado tanto. Y fuera de la pandemia, ¿en qué magnitud consideras que la situación política del país afecta las decisiones, tus decisiones de compra, de consumo, de inversión, ¿no? Y fíjense, el 93% menciona que sí. Claro, y todo el 2020 también hemos estado muy inmersos, y, bueno, y por qué no decirlo ahora también, en una serie de problemas de índole político, ¿no? Del gobierno, del Congreso, ¿no? Y eso a su vez también, nuevamente, genera más inestabilidad. ¿Consideras que con la crisis de la pandemia los niveles de corrupción en nuestro país, qué representan? Y representan, está clarísimo, un nivel muy alto de corrupción. Es decir, la pandemia es la pareja de la corrupción, ¿no? Han hecho ahí el match perfecto. ¿Cuáles serán los principales riesgos para las empresas este año? El efecto de la crisis económica, sanitaria, la coyuntura política, la recesión del mercado, la falta de inversión, demoras en los pagos, falta de liquidez, las mismas elecciones presidenciales, los efectos de la pandemia y la crisis internacional, ¿no? Hay otras razones más, como el mismo hecho de retornar nuevamente a la cuarentena. ¿Cuáles consideras que serán los sectores que van a generar mayor dinamismo en nuestra economía? Y aparece la mención de minería y energía. Hay muchos proyectos, ¿no?, que están ya ahí liderando las filas de que se van a reactivar prontamente. El mismo tema de la tecnología. Y con la tecnología también hago un comentario adicional que realmente, así como siempre nos han dicho, bueno, es que inglés debes de dominar, pues ahora la tecnología tenemos que dominar de alguna manera, porque va a ser un curso así horizontal para todas las empresas, ¿no? Todo lo que va a ser tecnología e innovación, en realidad es lo que vamos a necesitar para poder crecer y diferenciarnos. Igualmente el sector de construcción, agroindustria también, consumo masivo, servicios y educación. ¿Cuáles serán los temas que deben tratarse con urgencia este 2021? Bueno, básicamente lo que es reactivación económica, corrupción, educación, generación de empleos y salud. Bueno, y ahora viene el turno. Bien, gracias, Juliana. A ver, vamos a la parte final. Las marcas son un reflejo de lo que pasa en las compañías. Por lo tanto, es muy importante cuidar esa imagen, esa personalidad, ese territorio, porque de las marcas hoy se pide más que funcionalidades. ¿Crees que las diferentes marcas y servicios pueden ayudarte a mejorar tu vida? Y miren ustedes aquí que mucho o bastante, pues llegan al 40%, o sea, 60% de la gente no piensa que la marca le ayuda a mejorar su vida, a la familia, a la sociedad y al país. Y creo que no es que solamente nos interese el tema de acceder a bajo precio, porque hoy día, por más poco recurso que se tenga, pues puedo preferir el que está más cerca, puedo ser más leal con el empresario peruano, con el modo ADN Perú, en fin.
hay algo más. Miren ustedes, nuestras marcas no están haciendo sentir el propósito que tienen. Si vemos en la siguiente, ¿qué nos piden? Claro, nos piden mantener los precios y no subirlos. Sí, bueno, hay una realidad, que es la estrechez de la masa salarial, de la estrechez de la economía, pero inmediatamente después, que es como cuando tú le pides a alguien que quisieras que no me suban los precios, no me dice no me dice que los bajen, ¿no? Fíjense. Buen trato a los trabajadores. Fíjense ustedes, responder a tiempo los reclamos, eso es respeto. Ser marcas más humanas y solidarias. Entonces, fíjense la dimensión de lo que nos están pidiendo ahora el consumidor. Todos nos están exigiendo más. No nos están diciendo solamente atiéndeme a mí sin perjudicar a otros. Atiéndeme a mí pensando en otros. En la que sigue, le preguntamos, ¿y qué debería ser? Buen servicio, fíjense ustedes. Justicia entre el precio y la calidad. Ya lo mostró Juliana, hay una serie de productos que han retrocedido porque la gente ha dicho, esto no tiene el valor que yo creía por el precio, yo no lo recibo por el precio que yo pago, por lo tanto han aparecido otras marcas, marcas locales. Fíjense, justicia, eso se llama propuesta de valor. Cumplir con protocolos de seguridad, coherencia entre lo que se comunica, seriedad, honestidad, solidario. Fíjense ustedes lo que debe hacer una marca. No dice regalarla, no. Fíjense esto que es tremendamente importante y que influye muchísimo en la decisión de compra. Si seguimos y traducimos esto a una pregunta que es binaria, ¿cuánta confianza tienes en las marcas? Miren ustedes, 15%, mucho bastante. O sea, 40% más o menos sí me ayuda a hacer mejor mi sociedad, todo. Y confías en ellas, 15%, 85% no confía en ellas. El que me digan algo regular ya sabemos. No es que no queremos decir no, sino nos quedamos ahí con la mitad de la respuesta. Entonces, observen que en ninguno de los segmentos, ni regiones geográficas, ni edades, hay un nivel de confianza. Y esto es un tema grave, porque si no hay confianza en lo que yo doy, tengo las puertas abiertas a cualquier competidor y, por supuesto, a cualquier sustituto. Adelante, por favor. Y entonces, cuando traducimos esto a ¿cuál considera que es la empresa o marca que ha tenido un mejor comportamiento en la pandemia y ha sido más solidaria? Y el primero es el gobierno. Claro, ha tenido que atender y eso no lo ha hecho del todo bien, pero en fin, destaca. Segundo, la Iglesia Católica. Una organización que también ayuda, muchas, pero han reconocido la Iglesia Católica. Tercero, es salud. O sea, quiero que se den cuenta que recién la tercera y la cuarta son empresas y con 11 y 9%. Imagínense, estas son las de arriba, las 5 más solidarias. Y en el caso del BCP también los bancos han estado pues con todo el tema de entrega de los bonos y todo eso. Entonces, yo quisiera que con esto se llevaran que el 44% piensa que ninguna empresa o marca ha tenido buen comportamiento. Súmenle a eso el detalle de que ya no sentimos que las empresas se estén portando muy bien con todos. Entonces, no aflojemos, pensemos en lo que nos está diciendo claramente el consumidor, porque esas son ventajas competitivas que las podemos perder. Entonces, vámonos a reflexiones finales. La primera que me gustaría con ustedes es, ya he ido leyendo, es cierto, nos acostumbramos al bicho y con él vamos a tener que aprender a vivir. Vacuna, no vacuna, no sé, esto va a durar. Entonces hay que aprender a vivir con este bicho. La nueva normalidad, como le querramos llamar, pero hay que aprender a vivir con este bicho. Ahora, esto nos ha traído algunas cosas buenas, como las podemos ver ahora. Y estas cosas buenas que nos ha traído la siguiente, please, la pandemia, tiene que ver con que compartimos de una manera distinta, aprendemos de una manera diferente, ahorramos, hay cosas en las que ahorramos, nuestro proceso de compra ha cambiado, se planifica de manera mucho más profunda, entramos a plataformas, hoy día tengamos un Zoom, ya no tomemos un café, aprendemos de distintas cosas, el transporte ha disminuido, los autos andan ahí guardados,
En fin, estas son las cosas buenas. Pero si yo tuviera que resumir en 3 frases, yo creo que todo el ejercicio que nos toca de aquí en adelante es que es un mundo que cambia y por lo tanto, en la siguiente por favor, lo que nos toca es primero responder. O sea, si hablamos de resiliencia es un tema de materiales, recibe y absorbe, ok, responder. Lo otro es restablecer, es hacer redefiniciones de las cosas. Pero no es regresar al estatus anterior, que ese es el gran miedo que debemos tener, es renovar, porque para eso absorbo. Entonces, claramente es responder, restablecer y renovar. Estas son las 3 cosas que todos los días tenemos que ir pensando. ¿Y cómo gestionamos esto? En el gráfico que sigue, podemos ver claramente que también nos hacemos 3 preguntas. ¿Qué está impulsando el cambio? Tenemos que saber qué está impulsando el cambio. Y para eso necesitamos información, para eso tenemos que estar cerca del cliente, cerca del consumidor. Tenemos que gestionar múltiples canales. Nuestra cadena de suministro la tenemos que reinventar. ¿Y con quién? ¿Con quién necesitas conectarte para definir con qué medios y cómo es que vamos a actuar? Entonces este gráfico ayuda a darnos cuenta que tenemos que mover una cantidad de elementos desde qué mueve, qué está moviendo el cambio. Por ejemplo, todos los fletes en el mundo han subido una barbaridad. Hay muchas empresas que se han concentrado y ahora tienen oligopolios, con los cuales suben los precios internacionales de muchas cosas, resinas, por ejemplo. O sea, muchas situaciones que están generando el cambio, que impulsa el cambio para nosotros darnos cuenta con quién tengo que conectarme y, por lo tanto, cómo es que voy a responder. Dicho esto, podríamos entonces, también nosotros con el ánimo de esquemas, decimos, oye, las marcas para este famoso engagement, ¿qué tenemos que hacer? Conocer, conocer y conocer, por favor. No podemos asumir que conocemos las categorías. Esa sería la mayor arrogancia casi suicida que podemos tener. Las categorías han cambiado brutalmente. Enfocar los modelos de negocio orientados a esas necesidades nuevas, diferentes. Necesitamos nosotros garantizar que la gente tenga confianza que si nos necesita, ahí estaremos. En oportunidad, en sostenibilidad en toda la cadena. Si soy alguien que vende algo con empaque plástico, así sea un termo encogible, lo reciclo, no lo reciclo, me preocupo. Tenemos que estar pensando en todo eso. Marcas más empáticas, ya lo hemos hablado, marcas más empáticas. Esto es tremendamente importante. Más cercanas con, miren, 3. Primer stakeholder, cliente. Segundo stakeholder, colaborador. Tercero stakeholder, proveedores. Los otros son importantes, pero estos 3 son fundamentales. Si no trabajamos con estos 3 muy fuerte, no va a haber sostenibilidad para el cambio. Soluciones de todos los tipos. Online, offline, y OMO que es online, merge, offline. Toda esta mezcla. Y no se olviden, value for money. Value for money. Las personas están midiendo cuánto están invirtiendo en nosotros. Si se justifica, lo van a hacer. Si no se justifica y no hay razón, no lo van a gastar. Por lo tanto, hay unas tendencias, en lo siguiente, que es bueno que lo recordemos. Y que es como la foto de toda la presentación. Sí, buscamos salud y bienestar, han visto que hay más legumbres, han visto que hay más verdes, las proteínas las cambiamos. Sí, hay más conciencia de salud y bienestar. Hay un consumo consciente también, nos estamos preocupando del enfoque de medio ambiente, que nos vengan en bolsas de papel, que haya temas de bioseguridad. Los productos locales los estamos queriendo más hasta por solidaridad. Hasta por solidaridad. Y esto es bien importante, ¿eh? Porque ese es un eje que no es chauvinismo, que no es un patrioterismo, es un sentido de comunidad. Comercio digital, ni qué decirlo. Amor por las compras locales. Esto de las bodegas no solamente es porque me queda cerca. Esto de las bodegas también es porque esa señora estuvo en plena pandemia y quiero solidarizarme con ella. Lo poco que compré también, una parte quiero compartirlo con ella. Nos hemos vuelto creadores de consumo. Mezclamos, hacemos, inventamos, rediseñamos nuestras recetas. La casa es el nuevo cocún, es el nuevo nido. Y ahí se ha transformado y por eso estamos rehaciendo las casas y cambiando las disposiciones y tumbando una pared y sabe Dios qué hacer.
porque es nuestro nuevo centro. El poder de la comunidad, no solamente para reclamar cosas a algunas instituciones, sino por esto, por sentido de comunidad y un nuevo modelo de trabajo. Dicho esto, entonces, permítanos sugerirles una lista de acciones prioritarias. Primero, por favor, estén muy ligeros en activos, porque el activo, si es corriente, es cuenta por cobrar y no es liquidez. Y si es fijo, ahí lo tengo atrapado y me voy a complicar con la caja. Estén ligeros en activos. Cambien su estructura, las estructuras verticales y funcionales ya no funcionan. Se trabaja más en círculos, en células, en equipos de tarea interdisciplinares e interfuncionales. Gestión de liquidez, lo más importante. Tecnología, no la dejen. Ahora no se significa ahora que todo será realidad virtual, no, pero metámonos en el tema de la tecnología. Gestión de cuentas claves, hagan un Pareto y se van a sorprender. Nos vamos a sorprender todos, que tenemos un Pareto muy claro, un grupo de cuentas que están siendo claves para nosotros, pero hay otro grupo que tal vez hay que trabajarlo de una manera diferente. Por favor, pensemos en nuevas oportunidades. Trabajemos en lugares donde no necesariamente las necesidades estén y todo el mundo esté peleándose por la misma cosa. Piensen en el famoso océano azul. Intenten cambiar las reglas. Equipos interfuncionales, nuevas capacidades, usen capacidades disponibles. ¿Por qué no maquilan? ¿Por qué no tercerizan? ¿Por qué no ofrecen parte de su capacidad? ¿Por qué no combinan? Y si yo hago una tela y hay un confeccionista y exportamos una prenda, o sea, comencemos a crear redes diferentes y por último, eso favorece el relacionamiento en el sistema de valor de toda la cadena. Miren, Elon Musk, que es el dueño de Tesla, le he copiado esto y lo he puesto aquí, en la siguiente, porque creo que es bien importante. Miren, para quienes manejamos compañías, dice, inviertan menos en reuniones, en PowerPoints, en hoja de cálculo, miren lo que dice, y estén más tiempo con sus consumidores. Nos está animando a estar más cerca. ¿Por qué? Porque las oportunidades, la que sí, en las oportunidades están allí, pero ¿qué necesitamos? Novedad, o sea, llegar con la mente limpia, agilidad, mucha rapidez, y por eso equipos interfuncionales, en fin, ligeros de activos y todo esto, y capacidad adaptativa. ¿De acuerdo? Eso, en el fondo, significa resiliencia con acción. O, como a mí me gusta a veces poner unas figuritas, en la última, la que sigue, ahí está, es don't quit, no renuncies, o do it. Por eso, no renuncies, hazlo. Resiliencia y acción. Me dirán, difícil, sí, pero imposible, no. Muchas gracias. Pues ahora sí nos quedamos para... Pasé un minuto. Intentaba no pasarme, pero bueno, nos pasamos un minuto. Perfecto, perfecto, Pepe. Muchísimas gracias, señorita Juliana, señor José. Damos paso entonces a las preguntas. No sé si tal vez los socios tienen algunas consultas. Agradeceríamos, por favor, nos puedan ir comentando por ahí sus dudas con relación a estos temas a través del chat. Sí, por ejemplo, me preguntan qué es una cuenta clave, y una cuenta clave es una cuenta que no puedes perder. Es una cuenta que el que se vaya afecta muchísimo, muchísimo al resultado de tu compañía. O es una cuenta que si la logras, volteas el resultado de tu compañía. Entonces, a eso le llamamos cuenta clave. Son esas que no puedes dejar de tener ni de gestionar. Sale del Pareto de ventas, dice, yo te diría, Denis, que tanto ventas como rentabilidad, ¿no? O margen, dependiendo si eres servicios, sí, con ventas me quedo. Si eres una empresa industrial, yo creería que saldría de los márgenes, porque ahí hay un punto de equilibrio diferente, ¿no? Pero efectivamente, están en lo correcto. Después, ¿qué más preguntan? ¿Cómo perder el temor a emprender ante tanta incertidumbre? Pues miren, mientras todo el mundo piensa, ustedes aceleren. Yo creo que es un lindo momento. O sea, a ver, probablemente yo soy el mayor de esta reunión. Y créanme que no hay día en que no sienta una atracción
fabulosa por lo desconocido. Créeme que no hay algo que con Juliana, que somos equipo, nos rete más todos los días a decir, ¿y cómo va a ser distinto? Y yo creo que eso es tremendamente importante, vivir con esa novedad, vivir con ese sentido de cambiar las cosas. Recuerden, Uber no bajó los precios de los taxis para hacer lo que es. La gente de Airbnb no se compró un montón de sitios baratos o fuera de las ciudades para tener lo que tiene. ¿Cómo se llaman estos canales? Amazon Prime. Amazon lo mismo. O sea, Netflix no se comió a Blockbuster porque le bajó los precios o regalaba cosas. Reinventaron las categorías. Sí, A ver, tú, algo más que quería acotar cuando estaban la pregunta que hicieron sobre el tema del emprendimiento, de tanta incertidumbre. No, más bien yo creo que esta situación, esta coyuntura da la oportunidad para más bien aprovecharla. Lo que sí hay que pensar, antes de pandemia se hablaba más bien en las acciones de marketing de apuntar hacia los deseos del consumidor. Ahora, en realidad, más que nada son las necesidades, porque ya demostrado está que nosotros estamos pensando más bien en satisfacer las necesidades más básicas, fisiológica, seguridad, pertenencia, ¿no? El tema de resguardo. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer todos en general, 2021, es enfocarnos básicamente en poner en primer lugar, en el centro, a las personas y con todos los que nos relacionamos, ¿no? Llámense, bueno, consumidores que somos nosotros, ciudadanos, el equipo de trabajo, clientes, a todos nuestros seres queridos y a nosotros también, a nosotros mismos, ¿no? Nunca nos descuidemos de eso. Y también saben que el hecho de siempre consolidarnos en tener una mentalidad ágil. Se trata de ser más ágiles, sobre todo en innovación. Claro, cualquiera podrá decir, ay, pero para eso tendré que tener un montón de dinero. No, ya lo hemos dicho, los peruanos somos emprendedores, somos innovadores, no damos nuestro brazo a torcer. Entonces todavía no nos estamos adaptando acerca de cómo hacerlo o cómo llevarlo hacia adentro de nuestras empresas, con nuestros colaboradores y nosotros mismos, pero el contexto de la pandemia ha acelerado, como lo estaba diciendo al inicio, de tener una mentalidad ágil en innovación para dar respuestas, para comunicarnos, ¿no? Entonces, veamos que 2021 va a ser, aunque no lo crean, aparte de la innovación y todo lo tecnológico y digital, el espacio del momento para generar más co-creación. O sea, ¿por qué no pensar en alianzas? Yo les podría dar un montón de ejemplos en mi caso particularmente, ¿no? Y he generado alianzas, ¿no? Porque el avión tiene que hacerse liviano en momentos de crisis. Sí, y una más es, a ver, cambiar de giro. Vamos a ver, hay una esencia cuando uno cambia de giro, y es que la misma capacidad la aplico de una manera diferente. Por ejemplo, si yo me dedico a aspersores para jardín, de pronto puedo pasar a desinfección. Son los mismos equipos, sé cubrir áreas, o sea, manejo fluidos. Y hay que encontrar eso que es mi esencia y con eso voy encontrando nuevas necesidades. Hay listísimas, enormes de eso. Entonces, más que cambiar de giro, es encontrar nuevas necesidades. Porque da miedo cambiar de giro, ¿no? Oh, sí, no se preocupe. Las oportunidades están ahí.